Bueno, hola. Hola, buenas tardes. Me presento, soy la licenciada Evelyn de los Santos Bojorques. Soy su asesora dentro de la asignatura de Derecho Penal 2. El día de hoy vamos a abordar los temas más importantes dentro de la presente asignatura. De antemano les recuerdo mi correo electrónico institucional, que es evsantos@unisan.edu.mx. Y también les ofrezco una disculpa porque se había programado esta conferencia para el día viernes, pero pues por cuestiones de salud me fue un poco imposible poder darles la conferencia respecto a esta materia. Lo que abordaremos a continuación, pues es a grandes rasgos todos y cada uno de los conceptos y las unidades que tenemos en nuestra asignatura. Entiendo que al hablarse ya de Derecho Penal 2, esto implica que nosotros como alumnos ya tengamos hasta cierto punto, hasta cierto grado, conocimiento de las nociones y conceptos básicos del derecho penal. Tomando en consideración la licenciatura que ustedes se encuentran cursando, es importante decirles que en la actualidad el derecho penal es una de las ramas más importantes dentro de nuestro derecho. De hecho, es una de las ramas y las ciencias del derecho que más se utilizan día con día. Y como tal, también tienen un gran desarrollo dentro de la sociedad. Como sabemos, el derecho penal surge desde épocas prehispánicas en nuestro país. Desde comienzos de la humanidad siempre ha sido necesario tener un orden para garantizar la organización de la sociedad. Es por ello que en este caso existe el derecho penal. México estaba constituido con un sistema de derecho penal inquisitivo. La palabra inquisitivo venía precisamente de esa organización que nos heredaron los españoles al momento de la conquista, lo cual trae como consecuencia que nuestro derecho se enfocara precisamente al castigo de las acciones que no estaban bien vistas por la sociedad. Y se creía erróneamente que a mayor castigo había una mayor justicia. Entonces, en México, al entrar este tipo de sistema, el sistema inquisitivo, se hacía la diferencia en que en ese entonces, quien tenía la última palabra, quien fungía como investigador y quien tomaba las determinaciones de sujetar o no a un proceso y de sentenciar favorablemente o no a una persona, era única y exclusivamente potestad del juez. El Ministerio Público solo hacía una labor administrativa, pero realmente quien tomaba la decisión de ejercitar acción penal o no en el sistema inquisitivo era el juez. La potestad y la autoridad total la tenía el juez. Asimismo, en el derecho inquisitivo, el Ministerio Público tenía algo que nosotros llamamos fe pública. Fe pública significa que todos los actos de investigación que realizaba el Ministerio Público no eran cuestionables, por el contrario, tenían pleno valor probatorio. Sin embargo, precisamente derivada de la globalización de nuestro país, a partir del año 2006 se hace la iniciativa de ley que se cambie nuestro sistema inquisitivo a un sistema penal acusatorio. Se hace la iniciativa y se establece que esta transición del sistema inquisitivo al sistema acusatorio oral se hará de manera paulatina, por lo cual esto empieza a tener auge a partir del año 2008, en junio del año 2008. Diferentes estados fueron adoptando precisamente esta forma de llevar a cabo el derecho penal. Algunos de los primeros estados que tuvieron este gran cambio, entre ellos se encuentran Oaxaca, Chihuahua, que son de los cuales se tiene conocimiento que tienen un mayor desarrollo en cuanto al derecho penal. Sin embargo, actualmente esos criterios para llevar a cabo los procedimientos traen consigo el surgimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto trae una implicación muy importante porque precisamente es la legislación a través del cual
tanto los ministerios públicos de las 32 entidades federativas como de los juzgadores de todo el país, ellos se van a regir por un solo código nacional. Entonces, se supone que en teoría el procedimiento está estrictamente constreñido a lo que se encuentra precisamente establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, aún así es importante que su servidora pueda hacerles de conocimiento y recordar qué es el derecho penal. El derecho penal a grandes rasgos es el conjunto de normas jurídicas que implican tres presupuestos. En primer término, pues es obviamente las normas jurídicas que sancionan la conducta externa de una persona y las consecuencias jurídicas que pueda traer una conducta individual. Es decir, nosotros estamos regidos precisamente por un código penal. Si nosotros faltamos a las reglas de esas normas jurídicas, nuestra conducta puede ser sancionada. Y el derecho penal, pues obviamente tiene esos tres grandes ejes: el objeto, el sujeto y el resultado. Por lo cual, pues esas normas jurídicas sancionan la acción de una persona y que trae una consecuencia o una pena. Es importante recordar que el derecho tiene precisamente la característica de ser coercitivo. Las normas jurídicas son coercitivas, es decir, el Estado las hace valer obligatoriamente a través de su potestad, y su potestad son las autoridades públicas, las autoridades administrativas. Cuando uno de nosotros como ciudadanos se ve envuelto en alguno de los supuestos contenidos en los códigos penales, pues obviamente somos acreedores a una sanción y a una pena. Precisamente el derecho penal pues está constreñido dentro de la clasificación del derecho público, que es aquel en el cual existen dos personajes importantes. El primero de ellos es el Estado como ente autónomo con soberanía, con potestad y con coercibilidad, y regula las relaciones que tenemos nosotros como ciudadanos con el Estado, pero que transgreden el derecho de la otra persona. Hay un dicho muy importante dentro del derecho que no hay que olvidar: nuestros derechos siempre se van a respetar cuando no transgredan las normas jurídicas y los derechos de la otra parte. Si nosotros transgredimos esa esfera jurídica, entonces estamos invadiendo precisamente los derechos humanos de la otra persona y por ende podemos caer en la posible comisión de un delito. Entonces, ahorita a grandes rasgos, el derecho penal ha tenido precisamente grandes cambios, tomando en consideración esta reforma a partir del año 2008, y ha cambiado en gran medida pues conceptos y figuras jurídicas que han venido transformándose y agregándose en, pues ahora sí que el argot científico del derecho penal. Pero para mayor entendimiento de ustedes, me tomé el atrevimiento de buscar un video que nos ayude a recordar precisamente cuál es la base jurídica de nuestro derecho penal. Entonces voy a compartir con ustedes la pantalla para que podamos recordar un poquito más acerca de los conceptos básicos del derecho penal. Un segundo. Ok, vamos a escuchar qué nos dice este video. De derecho penal y su ubicación entre las ramas del derecho. Primero que nada, debemos de comprender que nunca encontraremos una respuesta uniforme, ya que conforme los autores varían en la materia, los significados también lo hacen en las doctrinas. Un momento, aquí plantearemos una idea y después dos definiciones de doctrinario. Siempre que desconozcamos y queramos encontrar un significado, debemos partir del género próximo. En este caso, partimos de las palabras derecho y penal. Con la palabra derecho nos vienen a la mente las leyes, normas u obligaciones. Con la palabra penal, castigos, delitos o cárcel.
Así es como podemos comprender un poco lo que es el género próximo y al momento de no tener dónde consultar, obtener una idea de los significados. Ahora bien, Fernando Castellanos Tena nos dice que el derecho penal es la rama del derecho público interno relativa a los delitos, las penas y las medidas de seguridad que tiene por objeto inmediato la creación y conservación del orden social. Por su parte, Eugenio Puello Calón nos dice, es el conjunto de normas jurídicas establecidas por el Estado que determinan los delitos, las penas y las medidas de seguridad con que aquellos son sancionados. Y ahora, ¿dónde se ubica el derecho penal entre las ramas del derecho? Se ubica en el derecho público interno. Es el derecho público interno, porque el derecho público es el conjunto de normas donde el Estado interviene como soberano, en contraste al derecho privado, que es el encargado de regular entre particulares. Y como el derecho penal está dirigido a los súbditos o gobernados dentro de los límites jurisdiccionales del Estado, se le considera una rama del derecho interno. Ok, bueno, entonces precisamente yo lo que quería era tener pues precisamente los conceptos básicos de esto. Entonces, al hablar de derecho penal, obviamente va a depender la analogía que nosotros tengamos, el concepto que manejemos de acuerdo a los autores. Los autores pues en derecho penal es de las ramas más amplias y que pues obviamente han existido diversos conceptos. Pero como lo decía bien atinadamente el video, al hablar de derecho penal, nosotros hablamos de penas, de medidas de seguridad y de sanciones. En México no existe un código penal uniforme, ¿ok? Cada estado, cada entidad federativa tiene sus propias características respecto a preceptos legales y respecto a las sanciones que le atribuyen a dichos ilícitos. Existe el Código Penal Federal, pero esto aplica pues obviamente para delitos cometidos pues con el ámbito federal, pero sin embargo no existe un Código Penal unificado para los estados. Es decir, Chiapas tiene su propio código penal, Chihuahua tiene su propio código penal, Oaxaca tiene su propio código penal. Se está trabajando precisamente por parte del Congreso de la Unión en una iniciativa de ley donde se establezcan cuáles son los delitos a nivel federal, a nivel nacional, que debería de proveer ese código penal. Están tratando de unificar todos y cada uno de los delitos que se establecen en los diferentes estados. Por ejemplo, su servidora pues ha trabajado en el estado de Chiapas y dentro de nuestro código penal existe algo que se llama el delito de abigeato. No se aplica en todos los estados de la República. Generalmente esto se aplica en zonas ganaderas y de agricultura y donde se tiene la mayor fuente de actividades económicas en el campo. Abigeato, de acuerdo a lo que establece nuestro Código Penal, por ejemplo, en Chiapas, es aquello que se refiere al robo de animales, sean gallinas, ganado, todo aquello que sea para la supervivencia de las familias. Y también varía respecto a otros estados, por ejemplo, la pena que se le puede imponer. Al variar una pena de acuerdo a una conducta típica específica, también varía el procedimiento en el cual puede o existir o no una salida alterna, o si se trata de un delito grave o no, o si se trata de un delito que necesariamente es considerado como de prisión preventiva oficiosa. Entonces, en México no existe un código penal unificado, solamente existe el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Ok? Y en esta parte, la asignatura que ustedes están llevando a cabo ahorita, que es el de Derecho Penal 2, pues ya no nos habla de los delitos en particular y pues cuál es el estudio que se hace de los preceptos jurídicos que se contienen en las normas penales. Generalmente estamos hablando al momento de leer el enunciado dentro de un artículo, dentro de la acción u omisión, ¿ok? Que sancionan las leyes penales. Es decir,
El derecho penal va a sancionar ya sea la conducta que nosotros llevemos a cabo, la acción, o bien el dejar de hacer, lo que se llama omisión. Por ejemplo, siempre pongo el de ejemplo más fácil que es para nosotros, el delito de homicidio. ¿Ok? El delito de homicidio establece una acción. Dice, al que prive de la vida a otra persona. Es decir, privar es la acción que tiene que hacer el sujeto activo para que se le considere que está llevando a cabo una conducta exteriorizada donde está privando de la vida a otra persona. Es un delito de acción. Ahora bien, cuando se trata de un delito de omisión, es un dejar de hacer. Es decir, el agente activo no hace lo que le estaba encargado. Por ejemplo, cuando hablamos del abandono de persona. El abandono de persona puede variar, puede ser desde un papá o una mamá que deja en estado de indefensión a su hijo, o bien, por ejemplo, uno de los más comunes es cuando hay un accidente de tránsito y el sujeto activo deja en estado de indefensión a la persona que lesionó. Entonces, ese es un abandono de persona, es un dejar de hacer. La ley te está previendo que tú como sujeto activo en estos delitos en específico tienes que actuar, pero si por el contrario optas por dejar de hacer, es una omisión, ¿ok? Esa es parte de la teoría del delito también, ¿ok? La forma de comisión del delito, ¿ok? Y también va a variar de acuerdo al código penal que se maneje en el estado. Puede ser ya sea autor material, intelectual, puede ser un copartícipe o un coautor o autor. Eso va a variar de la clasificación que se especifique en el Código Penal de cada estado, la participación que un sujeto pueda llegar a tener o no. Entonces, dentro de ese precepto de delito viene, aparte de la acción u omisión, qué tipo de persona puede llevar a cabo ese delito. El autor material, el autor intelectual, el partícipe, el copartícipe, ¿ok? Va a depender de cada cosa. Y también la forma en la cual tiene la característica de que un delito puede ser instantáneo, continuo o continuado. Instantáneo implica que el delito se consume en el mismo momento en el que se lleva a cabo. Al momento de privar de la vida a una persona se caracteriza por ser instantáneo, porque lo priva de la vida en ese mismo momento. En ese mismo momento trae una repercusión. Por el contrario, por ejemplo, hablemos de el incumplimiento de deberes alimenticios, ¿no? El incumplimiento de deberes alimenticios en algunos estados están considerado como un delito continuo o continuado. Va a depender de la característica en específico en que se encuentre el caso. Si tú como padre omites la obligación de proveer a tu hijo de todos los medios económicos necesarios, va a ser continuado, es decir, se extiende a lo largo del tiempo. Eso es en cuanto a la duración del delito. Va a variar, ¿ok? De acuerdo al delito del que se esté hablando. Y pues obviamente también dentro de este cúmulo de un concepto penal, hablando de un delito, puede ser autor material, puede ser instantáneo, puede ser continuado, puede ser de acción, puede ser de omisión. Esto va a variar específicamente de la conducta que nosotros estemos llevando a cabo, ¿ok? Y precisamente como parte también de la asignatura y tomando en cuenta lo que nos dice obviamente nuestra lectura, habla en específico, por ejemplo, un segundo, estoy buscando una infografía que nos iba a servir mucho para este tema. Ok. Ok.
Dentro del derecho penal, precisamente, existen principios muy específicos, principios que son de observancia general, que tienen que ver precisamente con la teoría del delito. En este sistema penal acusatorio, precisamente, cobra especial relevancia, tomando en consideración, pues, cuáles son los principios que nos rigen en el proceso penal. Un segundo para que yo les comparta para que les pueda compartir eh, la pantalla y les pueda ir desglosando uno por uno. Ok. Vamos a hablar en este caso de los principios del derecho. Estos, como les digo, son de observancia general y de carácter universal. El primero de ellos, que está en latín, se dice non bis in idem. El principio de non bis in idem significa que nadie puede ser perseguido por segunda vez en razón de un hecho punible sobre el cual se falló definitivamente. Es decir, una persona no puede ser doblemente enjuiciada por un hecho que ya ha llevado un proceso. Cuando una persona es precisamente sentenciada, que ha llevado ya, ha purgado una pena, ya sea una sentencia absolutoria o una sentencia condenatoria, ya no es razón suficiente para que el Estado vuelva a perseguirlo penalmente. Si esta persona ya llevó su proceso, cumplió con todos los requisitos, con todas las etapas, nosotros tenemos estrictamente prohibido el doble enjuiciamiento. ¿Ok? Dice, este principio busca evitar una doble reacción del poder penal frente a un mismo hecho. Es en el ordenamiento punitivo u otros, de manera que se evite la doble sanción, que significa un exceso punitivo del Estado. Como ya dijimos, el Estado pues obviamente goza de esa soberanía, tanto puede establecer derechos para nosotros como los ciudadanos como obligaciones. Y precisamente dentro de esta gran reforma del sistema penal acusatorio, en el año 2011 se establecen la entrada en vigor pues de los derechos humanos establecidos en nuestra Constitución, en el artículo primero, y que trae como consecuencia también que en un principio se tenía la falsa idea de que estábamos regidos por la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen era aquella donde se establecía que por encima de cualquier otro tratado internacional, ley federal, se encontraba la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, obviamente México, al traspasarse a un sistema penal acusatorio, al haber una gran reforma donde implica los derechos humanos, ponen a la par tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como los tratados internacionales. Y en este punto es muy importante porque México está obligado a observar los derechos humanos que tenemos, no solamente en la Constitución, sino en todos y cada uno de los tratados y convenios a nivel internacional que México haya suscrito y ratificado. Entonces, esto obliga al Estado mexicano a tener una mayor observancia en cuanto a nuestros derechos humanos, y por ello, pues obviamente se prohíbe el doble enjuiciamiento, ya que esto pues traería como consecuencia una grave violación a nuestro derecho humano de la presunción de inocencia, y que es uno de los principios rectores de este sistema penal acusatorio. Bien, dentro de los grandes principios del derecho penal también encontramos el de mínima intervención. Esto quiere decir que el Estado debe emplear el derecho penal cuando pueda explicar su necesidad para la convivencia social. Se justifica toda intervención necesaria y útil para la protección de los bienes jurídicos. Este principio supone un límite a las leyes penales en el sentido de que su participación se justifica siempre y cuando se proteja a la sociedad. Y aquí es importante establecer lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto al derecho humano a la seguridad jurídica de los ciudadanos, los cuales se encuentran contenidos en el artículo 1, 14 y 16 de nuestra Constitución Federal. Nadie puede ser molestado en su persona, objetos, propiedad, etcétera, salvo por mandato judicial que especifique el motivo por el cual se esté llevando a cabo un acto de molestia contra el ciudadano. ¿Ok? Eso significa el de mínima intervención. El Estado no puede utilizar su poder, su autoridad,
para coartar los derechos humanos de una persona, para privarla de la libertad si no está debidamente justificado el porqué de la intervención de la autoridad. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, pues obviamente lo que se trata de evitar en este caso es que el Estado, a través de sus autoridades, ejerzan un abuso de autoridad. Aquí lo que trata de regular este principio precisamente es el hecho de que se tiene que establecer de manera específica cuál es el motivo por el cual esta persona estará sujeta a un proceso penal. ¿Ok? No basta con que, como dice la Constitución, se utilice el derecho penal por simple analogía o por mayoría de razón. ¿Ok? Así lo establece nuestra Carta Magna. Entonces, tiene que estar debidamente justificado el por qué una persona es sometido a un procedimiento penal. Dentro de los principios precisamente del derecho penal se encuentra el principio de lesividad, es decir, la pena necesariamente precisa de la lesión o puesta en peligro de los bienes jurídicos tutelados por la ley. Los bienes jurídicos son los valores fundamentales y predominantes de toda sociedad que protegen los derechos humanos. Buscan evitar la arbitrariedad que puede originar el uso desmedido del poder penal en la vida, la salud, el medio ambiente, etcétera. Aquí vamos a hablar de que cuando una persona es sometida a un proceso penal, es sentenciado o se le impone una medida cautelar, en este caso, es importante tomar en consideración el principio de lesividad. Es decir, la pena tiene que ser adecuada, proporcional y lo menos gravosa que se pueda. Por eso se llama de lesividad. Vamos a tratar de causar el menor daño al sujeto activo que esté condenado a purgar una pena. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos sobrepasar el límite que establece la ley penal. Es decir, no le puedes imponer a una persona una pena mayor a la establecida en tu código penal, porque entonces está sobrepasando el límite que te está especificando, en este caso, la norma jurídica penal. Entonces, siempre tiene que hablarse de una pena acorde a la acción u omisión que haya llevado a cabo el ciudadano. Por eso se llama de principio de lesividad. Legalidad. Y ojo aquí, el principio de legalidad precisamente está establecido en diferentes legislaciones nacionales e internacionales. Podemos hablar de la Convención de los Derechos Humanos, donde obviamente todas las personas tenemos el derecho a que se establezcan procedimientos públicos donde debemos ser debidamente oídos y vencidos en juicio. Así dice alguno de los principios en nuestra Constitución, ¿no? No debe de establecerse un tribunal especial para cada persona. Es decir, debemos de ser sometidos al procedimiento penal, pero de manera general, no con tribunales específicos por cada persona, sino que deben de ser iguales los derechos para todos los ciudadanos. ¿Ok? En este caso, en México está establecido el principio de legalidad, el derecho de legalidad o de seguridad jurídica en los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dice, nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentre establecida en ella. Es decir, como les decíamos, no se puede establecer una pena sin una acción, sin que exista un delito, ¿ok? Lex scripta, lex significa ley, ¿ok? Y scripta en latín es estricta. Se aplicará la ley tipificada al momento del ilícito penal. Lex praevia, no está permitida la aplicación retroactiva de la norma, sobre todo si es para transgredir derechos. Es decir, la ley debe ser aplicada de acuerdo al momento en el que se llevó a cabo el delito, ni antes ni después, mucho menos de tratar de establecer una ley retroactiva para perjudicar los derechos humanos del sujeto activo. ¿Ok? Lex certa, la conducta prohibida debe ser clara para el ciudadano y que la conozca. Hay un principio también, pues digamos, más coloquial, que dice que el desconocimiento de la ley no es justificación.
¿ok? Nosotros como ciudadanos sabemos lo que debemos de hacer y el hecho de decir, es que yo no sabía que era un delito, no nos exime de la responsabilidad, sino por el contrario, tenemos que cumplir con todas y cada una de las observaciones legales que estén en el Código Penal. Y pues, como ya se los había comentado, lex stricta, está prohibida la aplicación análoga de la norma. Es decir, no basta con decir creo que, considero que. Para que una persona pueda ser sometida a un procedimiento penal es porque la autoridad, en este caso administrativa, que es el fiscal del Ministerio Público, tiene debidamente acreditado a través de datos de prueba suficientes, idóneos y pertinentes que una persona ha infringido en un delito, ¿ok? Razonabilidad y proporcionalidad, que era lo que hablábamos. La pena no puede sobrepasar de la responsabilidad del hecho, eso dependerá de acuerdo a lo que esté establecido en cada ordenamiento jurídico penal, y cuando la pena resulte claramente desproporcionada a la gravedad de los hechos, el juez debe evitarla o reducir sus efectos, aunque esté prevista en la ley. Hay que hablar de los primodelincuentes. Primodelincuente es precisamente el concepto que se basa en decir que una persona es la primera vez que comete un ilícito. Cuando tú eres una persona primodelincuente, en la práctica, en la realidad jurídica, es que el juez siempre, por la mayoría de las razones, va a imponer una pena mínima, ¿ok? No es de que, por ejemplo, si nuestro delito de violación es de 8 a 20 años, no es que en la primera caso de violación va a imponer una pena de 20 años, no. Generalmente cuando eres primodelincuente, se te aplica la pena mínima. Si ya eres reincidente de comisión habitual, hay un agravante y el Ministerio Público logra acreditar que es una persona peligrosa, que es reincidente, que tiene una sentencia condenatoria, entonces tal vez te apliquen una pena un poquito más grande, pero eso tampoco es un hecho, ¿no? Y para que una persona pueda ser considerada como con antecedentes penales, ojo, no basta con decir, es que aparece en la fiscalía que tuvo una denuncia por el mismo hecho. No. Para que sea considerado un antecedente criminal, tiene que estar debidamente sentenciado, ¿ok? Y con sentencia condenatoria. Si no hay una sentencia condenatoria, no se considera que exista una reincidencia en cuanto a la comisión de un delito, ¿ok? Bien. Aquí me gustaría hablar, por ejemplo, la antología que maneja obviamente la universidad habla ya de los delitos en específico. Y aquí me gustaría hacerles una demostración respecto a cómo pueden ser vistos los preceptos legales en un código penal. Voy a poner de ejemplo el Código Penal de Chiapas, pero ustedes pueden checarlo a través de sus estados, porque sé que pues cada uno de ustedes precisamente tiene una característica especial dentro de cada entidad federativa. Lo que sí quiero mostrarles es qué es el bien jurídico tutelado por la norma. Como lo decía el video, el bien jurídico tutelado por la norma es precisamente el ámbito de aplicación que tiene un delito para proteger un derecho humano en específico. Por ejemplo, y aquí voy a compartir la pantalla con ustedes para irles desglosando poco a poco cómo se establece un código penal. Un segundo. Por ejemplo, en Chiapas, ustedes lo pueden ir checando en su código penal de acuerdo a la legislación que tiene cada estado. A partir del artículo 233 se habla de delitos contra la libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual. En algunos estados también le llaman el libre desarrollo de la personalidad. Esto va a variar. Es decir, por ejemplo, los códigos penales están divididos en títulos. En el estado de Chiapas, el título séptimo es el que se encarga de establecer la conceptualización de los preceptos que precisamente guardan el derecho a la libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual.
Los títulos hablan acerca de la norma jurídica y el bien jurídico que están tutelando, ¿ok? Y entonces empieza a hablar de los diferentes delitos. Por ejemplo, en el 233 te habla de la violación, en el 234 habla de la violación equiparada, en el 235 habla de la pederastia y todos y cada una de las clasificaciones de este delito. En el 237 ya habla del hostigamiento sexual. ¿Ok? En el 238 bis habla del delito de acoso sexual. El capítulo 2 bis habla de acoso sexual a menores de 18 años a través de medios electrónicos. Esto ya es una especificación acerca de qué sujetos va dirigido el derecho que se está tutelando. En este caso, pues es específicamente, como lo dice el título, el capítulo 2, a menores de 18 años y a través de medios electrónicos. ¿Ok? Y empieza a desglosar cuáles son. El capítulo 3 habla de estupro, el artículo 4 habla del abuso sexual en el artículo 241. El artículo 246 habla del incesto y luego habla de disposiciones comunes para todos los delitos del título. Entonces, en cada título establecido en cada código penal de los estados, aborda a quiénes va dirigidas la consecución de esos derechos y qué derechos jurídicos son los tutelados específicamente en ese título, ¿ok? Entonces es importante que nosotros podamos saber y diferenciar cada título y a qué va dirigido, ¿ok? Bueno, les voy a poner un ejemplo precisamente de cómo se establece la norma jurídica. Vamos a hablar del delito de violación y vamos a ver si es una acción o una omisión. Por ejemplo, dice, comete el delito de violación al que por medio de la violencia física o psicológica realice cópula con otra persona de cualquier sexo. Aquí estamos hablando claramente de que el precepto legal está hablando de una acción. Dice realizar cópula. Es una conducta que es exteriorizada, no es una omisión, es una acción, ¿ok? Y dice, para los efectos de los delitos previstos en este título, se entiende por cópula, que es la característica específica de este tipo de delitos, la introducción total o parcial del órgano viril por la vía vaginal, anal u oral en el cuerpo de otra persona. Al responsable del delito de violación se le sancionará con pena de 8 a 20 años de prisión. Aquí ya te está diciendo la pena que se le impone, que es de 8 a 20 años de prisión, ¿ok? Aquí claramente especifica que esta es la pena que se establece por la probable comisión, por la comisión ya de este delito. Ojo, aplicando los principios, no puedes imponerle a una persona por violación en el estado de Chiapas 25 años, solo porque tú quieres. No, o sea, tienes que respetar la pena que establece la norma jurídica en el precepto legal que estás trabajando. Diferente es cuando, por ejemplo, habla ya de un agravante. Por ejemplo, este tipo de delitos va a tener agravantes. En este caso, por ejemplo, está establecido en el artículo, ahorita les digo qué artículo es, está en las disposiciones comunes para el título. Ok. A partir del 248 se establecen las agravantes y pueden ser diferentes. Las penas previstas para los delitos de violación, pederastia y abuso sexual se aumentarán hasta en una mitad de su mínimo y su máximo. ¿Cuándo? Y te habla de todas y cada una de las hipótesis. El delito fuere cometido por un ascendiente contra su descendiente, etcétera, ¿no? El delito fuere cometido por la persona que tenga al ofendido bajo su custodia, cuidado, guarda o educación, o aprovechándose de la confianza en él depositada.
El delito fuere cometido al encontrarse la víctima a bordo de un vehículo particular o de servicio público, el delito fuere cometido en lugar despoblado o solitario, etcétera. Entonces sí, vas a poder solicitar una agravante, ¿ok? Pero solo en estos casos que te marca la ley. Nunca por una situación de analogía o por simple lógica, sino que la conducta tiene que estar estrictamente adecuada a la descripción del delito, ¿ok? Y hasta eso dice la pena prevista para los delitos de violación, se aumentarán hasta en una mitad de su mínimo y de su máximo. No es una obligatoriedad que tenga que ser la mitad del máximo, no, eso ya es a consideración del juzgado, ¿ok? Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de lo que hablábamos de la omisión. Por ejemplo, en el Código Penal de Chiapas se establece el delito de abandono de persona en el artículo 204. Dice, comete el delito de abandono de personas el que abandone a un incapaz de valerse por sí mismo o a una persona enferma teniendo la obligación de cuidarlos. Al responsable se le impondrá de 3 a 7 años de prisión. Se le privará además de la patria potestad o de la tutela si fuera ascendiente o tutor del sujeto pasivo, y si del abandono resultare daño, lesión o muerte, se aplicarán las reglas del concurso. ¿Ok? Y más adelante dice el 205, comete el delito de omisión de auxilio el que encuentre abandonado o perdido en cualquier sitio a un menor de edad que no pueda cuidarse a sí mismo o a una persona lesionada, inválida, amenazada por un peligro cualquiera y no diere aviso inmediato a la autoridad u omitiere prestarle el auxilio necesario cuando pudiera hacerlo, sin riesgo personal. Al responsable se le aplicará de 1 mes a 2 años de prisión y de multa de hasta de 10 días de salario. Entonces aquí estamos hablando de una omisión, ¿ok? El delito de omisión de auxilio es muy claro. Estás dejando de hacer algo que la ley te está previendo que tienes que hacer, que obligatoriamente tienes que observar. Y si tú no lo haces, estás cometiendo un delito de omisión, ¿ok? Aquí no es una acción, sino aquí es un dejar de hacer. Estás dejando de observar lo que te era previsible y lo que te era obligatorio, ¿ok? Muy bien. Vamos a hablar precisamente de lo que decíamos, de la teoría del delito. Primero, ¿qué es el delito? El delito es la conducta típica, antijurídica y culpable. ¿Qué es típica? Típica significa que necesariamente la conducta tiene que estar prevista en el Código Penal, independientemente del estado en el que nos encontremos. Típica es decir, que está tipificada, que está establecida, que está legislada, ¿no? No es un delito, no es meramente un enunciado que nosotros nos inventemos, no, tiene que estar establecido en una ley, tiene que estar tipificado. Eso significa típica. Antijurídica es que va contra las leyes, ¿no? Que obviamente estás incurriendo en una violación a una legislación. Eso significa antijurídico. Y culpable, pues es obviamente que el agente, el sujeto activo, tuvo la intención de causar el daño, ¿ok? Derecho penal de acto. El delito solo puede cometerse por acción o por omisión, que era lo que hablábamos. Un hacer o un dejar de hacer. Formas de omisión. Bueno, dice, existe omisión propia cuando el tipo penal expresamente contemple la conducta pasiva. Esta omisión impropia o comisión por omisión en los delitos de resultado material cuando este es atribuible a quien haya omitido impedirlo, siempre y cuando el resultado fuera evitable y el activo tuviere el deber jurídico de evitarlo, como el que acabamos de poner en el de prestar el auxilio, ¿no? Específicamente te está diciendo, es la omisión de prestar ayuda o auxilio cuando te era previsible, ¿ok? Aquí vamos a hablar del concepto de dolo y culpa. Dolo es cuando una persona sabe lo que hizo y aún así quiso hacerlo. Es decir,
tú como sujeto activo sabías cuál era la consecuencia, el resultado de tu acto, de tu acción, de tu conducta, y aún así la realizaste. Sabía lo que hacía y aún así quiso hacerlo. Culpa era cuando sabías, bueno, que era previsible el resultado, pero que tú no querías hacerlo. Vamos a leer de manera específica qué dice el dolo y la culpa. Obra con dolo directo el que sabe lo que hace y quiere hacerlo. Es decir, estás consciente de lo que estás haciendo. El delito de violación sabe lo que está haciendo y sabe cuál es la consecuencia. Sin embargo, sigue cometiendo la acción. Obra con dolo eventual, el que previendo como posible el resultado típico, acepta su realización. ¿Ok? Obra con culpa, con representación, el activo que produce el resultado típico que previó y confió en que no se produciría. Esto generalmente es cuando hablamos de accidentes de tránsito y una persona va en estado de ebriedad. Es previsible lo que puede suceder, pero aún así lo hace, ¿no? Ok. No es que lo quiera causar, no es que quiera causar el accidente, pero sabe cuál puede ser la consecuencia. Sin embargo, elige hacerlo. Obra con culpa sin representación, el activo que produce el resultado típico que no previó siendo previsible. Eso pues también son parte de los accidentes. ¿Ok? Cada código penal del estado establecerá cuáles son los delitos cometidos como graves. Por ejemplo, en el código de Chiapas están establecidos en el 15 bis del Estatuto Penal. Ok. Y vamos a hablar del autor. Ok. En este caso, en el artículo 19 del Código Penal de Chiapas, cada código variará, habla de la autoría y la participación, que era lo que decíamos, la característica que se le atribuye a cada participante dentro del hecho punible, dentro del hecho penal. En este caso, autoría y participación son dos diferentes cosas. Son autores o partícipes del delito y desglosa cada una de las características de la persona. Dice, son autores del delito quienes tienen el dominio del hecho, o sea, quienes tienen toda la potestad dentro de esa acción u omisión. Son partícipes del delito quienes sin tener el dominio de un hecho intervienen en el mismo deliberadamente, instigando o auxiliando al autor. Deliberadamente, es decir, conscientemente, con voluntad, ¿ok? Instigando quiere decir que le estás proponiendo todas las herramientas a esa persona. Es, por ejemplo, existe un delito de instigamiento al suicidio. Si tú ves que una persona está en un estado emocional deprimente, bastante mal, con baja autoestima, que tiene muchos problemas, vas y le asientas una pistola, tú le estás dando el medio para que la persona pueda suicidarse. Y aparte le dices, puedes hacerlo, no pasa nada, yo te voy a ayudar, y le das una pistola, estás instigando a un delito, ¿ok? Estás instigando al suicidio. Y eso también es considerado dentro de la acción como un hecho punible, un hecho penal, ¿ok? Y pues los que intervienen auxiliando al autor, pues también son considerados partícipes. Dice, como autor intelectual, los que planeen o preparen su realización, ¿ok? Como autor material, los que los realicen por sí mismos, es decir, sin la intervención de nadie más, solitos lo hacen. Esos son los autores materiales. Los autores intelectuales son los que planean, ¿ok? Y los que preparan en la acción. Como autor mediato, dice, perdón, como coautores materiales, los que lo realizan conjuntamente con otros. Es decir, tienen la misma participación, es en conjunto. Hablemos, por ejemplo, de una violación tumultuaria, que están comprometidos varios sujetos activos. Estamos hablando de coautores materiales, porque todos están haciendo la misma acción. Como autor mediato, el que lo lleva a cabo sirviéndose de otro como instrumento, ¿ok? Como instrumento, es decir, lo está apoyando, le está sirviendo como medio. Ese es el autor mediato. Como instigador,
quienes determinen dolosamente al autor a cometer un delito también doloso, que era lo que decíamos, la instigación al suicidio. Como cómplice primario, al que dolosamente presta ayuda o auxilio al autor para la comisión de un delito también doloso. Como cómplice secundario, al que con posterioridad a la ejecución del delito auxilia al autor propiciando que se evada de la acción de la justicia, oculte los instrumentos, objetos o productos del delito o algún indicio necesario para la investigación del mismo. Esto, por ejemplo, es muy común en los delitos de robo a bancos, a personas. Autor material, bueno, podemos hablar, por ejemplo, de autor intelectual, el que lo planea, pero no interviene de manera física. Es decir, tiene el plan para realizarlo, pero no participa activamente, por así decirlo. Autor intelectual. Autor material, el que pone la pistola y roba, asalta, ¿ok? Y como cómplice secundario, la persona que después de haber robado ayuda a la persona que tiene el motín, lo sube en una moto y se lo lleva, ¿no? De esta figura nos está hablando en este caso el Código Penal. Como cómplice correspectivo, al que intervenga con otros en la comisión de un delito y no pueda precisarse el daño que cada uno produjo. Esto generalmente lo hacen en las cuestiones de las marchas, ¿no? Cuando hay sectores inconformes con el gobierno, hacen una marcha, causan destrozos, causan daños al patrimonio particular, al patrimonio de la nación, del Estado, y no se puede determinar quién causó el daño. Sabes que esa persona participó, pero no sabes quién rompió el vidrio, quién lanzó una piedra, quién destruyó una cámara, etcétera, ¿no? Entonces, eso es como cómplice correspectivo. Generalmente es en motín, así le llaman, ¿no? Ok, y obviamente, de acuerdo a la participación que una persona en específico pueda tener dentro del delito, será la pena que se hará acreedor. No todos tienen las mismas penas y estarán debidamente acreditados su participación dentro de un ilícito. ¿Ok? Bien. En este caso, esta guía de conceptos jurídicos hablaba en específico de diferentes tipos de delitos. Por ejemplo, como lo decíamos, delitos en particular, delitos contra la vida y la integridad corporal y contra la familia. Dependerá de cada código penal en el estado. Dentro de estos, por ejemplo, pone el ejemplo del homicidio. ¿Por qué? Acuérdense que arriba en cada título especifica cuál es el bien jurídico tutelado. Y en este caso es muy claro, dice, delitos contra la vida. Estamos hablando de homicidio. Aparte el título dice, y la integridad corporal, lesiones. Es acorde al título, al bien jurídico que está tutelando la norma. ¿Ok? Lesiones. ¿Ok? Y, por ejemplo, aquí dice ayuda o inducción al suicidio, que era del que hablábamos. Que pues obviamente en este caso es un delito que atenta contra la vida. ¿Sí? Aquí voy a detenerme un segundo para poder ejemplificar un poco más lo que decíamos. Dice, ayuda o inducción al suicidio. El suicidio es evidentemente un acto inimputable, o sea, no está previsto como tal, como un delito el suicidio, y no delictuoso. Sin embargo, el acto de ayudar a una persona a cometer suicidio o de inducirlo al acto son considerados como delitos por el hecho de que la vida es un bien jurídico tutelado y ninguna persona puede decidir o no afectar sobre la vida del otro. En la legislación se distingue entre ayudar al suicidio e incitarlo. En el primer caso se actúa de acuerdo a la voluntad expresa, reiterada y libre de la persona y solamente se le provee a la persona de los medios para llevarlo a cabo, mientras que en la segunda se lleva a la persona a tomar la decisión y ejecutar el acto. Las penas para cada uno de los supuestos es diferente. Adicionalmente, si el suicidio no se consuma y resulta en algún daño a la persona, aquella que lo incitó o ayudó se considera responsable del delito de lesiones, que era lo que decíamos. Va a depender de cada particularidad del delito y pues también el grado de participación de la persona, ya sea que lo haya inducido
es decir, emocionalmente haya jugado con la mente de la persona, o auxiliado, que le haya dado una pistola, un instrumento, una navaja, le haya dado pastillas, es diferente, ¿ok? Y las penas van a variar. En este caso también, en este capítulo aborda el aborto, válgase la redundancia, que obviamente pues en este caso tutela el bien jurídico de la vida, abandono de personas, en este caso tutela, aquí decía la familia, aquí dice el título contra la familia, ¿ok? O la integridad corporal, violencia familiar, que habla pues precisamente de la familia. Por ejemplo, este título habla de delitos relacionados con el manejo de información genética humana y habla de delitos en específico que están tutelando estos derechos. Por ejemplo, la procreación asistida e inseminación artificial. Sí, su nombre lo está diciendo. Tutela la información genética humana. Habla también del delito de manipulación genética. Por ejemplo, entonces el título va a proscribir de manera específica cuál es el bien jurídico tutelado por la norma y en base a eso son los delitos que va a contener el capítulo y el título. Por ejemplo, aquí habla de delitos contra la libertad personal y sexual, que era lo que hablábamos, por ejemplo, en el Código de Chiapas, es un poquito parecido, que habla pues de violación, acoso, hostigamiento, pederastia, abuso sexual. En este caso, pues habla de privación ilegal de la libertad, está tutelando la libertad personal. El hostigamiento sexual está tutelando el bien jurídico de contra la libertad sexual. El abuso sexual igualmente tutela el derecho a la libertad sexual, igualmente que el estupro, la violación. Por ejemplo, aquí pone el ejemplo de delitos contra la paz, la seguridad de las personas y la inviolabilidad del domicilio. Aquí especifica tres cosas diferentes. Dice amenazas. Las amenazas obviamente es para tutelar la paz, ¿ok? Y la seguridad de las personas. Allanamiento de morada, despacho, oficina o establecimiento. Allanamiento es para tutelar la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede entrar a tu lugar de residencia, a tu lugar de trabajo, sino por mandato judicial que exprese fundada y motivadamente el motivo por el cual están invadiendo tu esfera privada. ¿Ok? Entonces el allanamiento tutela precisamente la inviolabilidad del domicilio, es un derecho humano. Delitos patrimoniales obviamente son aquellos que causan un detrimento económico y patrimonial. Y aquí hablamos de el robo, que tutela el derecho patrimonial, el abuso de confianza, también tutelando esta parte, el fraude, la administración fraudulenta, la extorsión, el despojo, etcétera. Entonces, para ir concluyendo esta videoconferencia, es importante que ustedes tengan claro como alumnos que en esta asignatura del Derecho Penal 2, hablamos ya de una teoría general del derecho penal, es decir, de los elementos jurídicos que conforman un precepto penal, es decir, la acción, la omisión, cuál es la conducta que se adecua al tipo penal establecido en el Código Penal, la sanción, la pena, la cual no podrá ser excesiva y no podrá ser diferente a la prevista y necesariamente obligatoria a la pena establecida en una legislación. El derecho penal, como ya lo vimos, tiene diferentes principios, los cuales son universales. Cada estado se caracteriza por tener su propio código penal, pero sin embargo, a partir del año 2008, todos en su conjunto deben de respetar los lineamientos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Nuestro procedimiento se vuelve acusatorio y oral, lo que trae como consecuencia nuevos paradigmas, nuevas figuras jurídicas. Ya no es lo mismo que en el sistema inquisitivo. Existen tres tipos de jueces: el juez de control, el juez de enjuiciamiento y el juez de supervisión de medidas cautelares. Y pues obviamente entra el gran principio de presunción de inocencia. Nadie es culpable hasta que se demuestra penalmente, es decir, está debidamente sentenciado. ¿Ok?
Bueno, de mi parte es todo. A grandes rasgos, estos son los temas que aborda nuestra asignatura del Derecho Penal 2. Me gustaría quedar nuevamente a su disposición para cualquier duda, aclaración. Voy a subirles el material a la plataforma. Este video quedará grabado. Y recordándoles nada más que ya estamos próximos a terminar esta asignatura. El 27 de marzo y el 28 pues se cierra la plataforma. Y pues es importante que podamos avanzar con nuestras actividades y nuestro portafolio. Nuevamente quedo a su disposición y les agradezco la atención. Que tengan muy buenas tardes. Gracias.